Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Día 215 que estamos aislados haciendo este programa desde nuestros estudios del barrio de Boedo. Y bueno, aprovecho para saludar a la gente de la tribu, a Dayana, a Sole, a Leandro, a Gustavo, a todos los que hacen que este programa pueda salir, May también. Y acá, en el caso de acá, del estudio de Boedo, a Camilo Ruiz, que hoy cumple años, así que lo voy a felicitar, y los oyentes que quieran felicitarlo pueden hacerlo en el Facebook de Los Locos de Buenos Aires, o en el Twitter, o en el correo. Bueno, tuvimos una semana movida porque la semana que pasó y esta como empezó, es decir, como empezó el lunes y el martes ayer, y hoy sigue movida. ¿Por qué? Y fundamentalmente por el problema económico que nos maneja a todos los argentinos, y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a hacer hincapié en la ciudad de Buenos Aires, no por esto, porque la crisis no se esté sintiendo en todos los lugares, porque el otro día veía unas imágenes justo por un caso policial en Tucumán, y realmente uno de los peores lugares de la ciudad de Buenos Aires que uno tome no tiene absolutamente nada que ver con los lugares donde vive la gente en las afueras de Tucumán, mezclada entre basurales. Bueno, una cosa realmente comparada, no sé con qué, con África, no sé con qué se puede comparar. Pero bueno, vuelvo al tema de la ciudad de Buenos Aires, que era lo que estaba diciendo. Estuve en estos días recorriendo la ciudad. La estuve recorriendo por diferentes motivos, porque tuve que hacer cosas, algunas en colectivo, algunas en auto, algunas caminando, y empecé a entender la barbaridad que ha sido el manejo de la cuarentena y el manejo de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque he visto lugares de la ciudad, más de la mitad de los negocios cerrados. Todo eso significa gente sin trabajo, significa pobreza. He visto cantidad de locales que los conocía, de determinados lugares donde iba y que hacía un tiempo que no iba, cerrados con carteles de venta de las propiedades. En algunos lugares, en algunas cuadras, tres comercios, ¿no? Estoy hablando de haber recorrido zona céntrica, haber recorrido zona norte, haber recorrido zona sur. Es decir, como que recorrí
gran parte de la ciudad por diferentes cosas que tuve que hacer. Y realmente me quedé más sorprendido de lo que pensaba. Y pensé en qué pasa con aquellos periodistas que solamente se manejan desde un escritorio, ¿no? O desde un canal de televisión, y todo lo que ven es cuando van al canal o cuando van a la radio o cuando van a su escritorio o a donde sea. La situación es gravísima, es mucho peor de lo que pensaba. ¿Por qué? Bueno, yo celebré la semana pasada, y la anterior, cuando hablábamos de las aperturas, celebré con la apertura inclusive de los shopping, una cosa que salvo cuando, no sé, mis hijos eran chicos y uno iba a un shopping a los jueguitos o por ahí a un cine alguna vez un poco más grande, no es un lugar que uno dice, bueno, voy a ir a comprar algo. Uno ha ido a pasear, porque comprar algo todos sabemos que es carísimo. Ayer pasé por el shopping Abasto, y no hay gente. Ahora, claro, el shopping, mucha de la gente que iba hacía lo que hacía yo. Al no estar los lugares de comida, al no estar los jueguitos habilitados, ¿cuánta gente puede ir a comprar al shopping? Bueno, ha pasado el Día de la Madre, el domingo, las ventas cayeron. Según hay datos que dicen que cayeron el 25% con respecto al año pasado, hay otros datos que dicen el 40%, pero uno, bueno, ve, va, camina y se da cuenta. Entonces pensaba, algo no funcionó. Porque si de entrada estábamos todos de acuerdo, los 2 primeros meses, todos de acuerdo con una cuarentena rígida, estricta, sabíamos lo que había pasado en el resto del mundo. Ahora después se fue estirando 3 meses, 4 meses, 5 meses, sin ayuda del Estado prácticamente. Porque no me digan que esa ayuda haberle dado a una persona 5.000 pesos por mes, como hicieron con el IFE. Y por ahí puede llegar a ser hasta menos, porque ahora están estudiando qué van a hacer para después. Bueno, y justamente en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una fuerte clase media baja en general, que es la que tiene los comercios de barrio, los comercios de cercanía, esa clase media es la que muchos ahora no han podido volver. Y son los locales que yo veía vacíos recorriendo la ciudad. Así que bueno, me parece que alguien va a tener que salir a explicar esto, inclusive del propio gobierno de la ciudad. Si no, habría que haber apurado algunas medidas antes. Hay que salir, me parece que el gobierno de la ciudad tiene que salir a explicar. El nacional ni que hablar, ya lo tendría que haber hecho. Ahora se están echando culpa, ahora ya los infectólogos dijeron, bueno, nosotros realmente estábamos ad honorem, nos consultaban pero hacían lo que querían. Salieron a decir eso algunos infectólogos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se desatendió todo a partir del segundo mes, del tercer mes? ¿Qué pasó que no se declaró la educación esencial, como en todo el mundo, y se buscó la forma de lo antes posible, por ahí haciéndolo 2 días por semana, 3 días por semana, de maneras diferentes? ¿Qué pasó que los chicos recién ahora, algunos están pudiendo ir en burbujas, como se dice, de a 10 chicos, a terminar con sus compañeros el 7º grado, como se empezó antes de ayer lunes, o a terminar con sus compañeros el último año de la secundaria? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no se le prestó interés a la educación? ¿Qué pasó que no se le prestó interés a la economía? ¿Por
qué se polarizó? ¿Economía o sanidad? ¿O salud? ¿Por qué se llevó a esa discusión? En vez de ver, mientras se iban viendo las cosas de la salud, la economía. Aparte, con muy malos resultados. Muy malos resultados. Porque si uno dice, bueno, gracias a que hicimos bolsa la economía en el país, no hubo muertos, pero vamos a tener más muertos que aquellos que directamente no hicieron cuarentena. Alguien tiene que explicarlo todo esto. Alguien a nivel nacional y en la ciudad también. ¿Por qué? Se permitía, por ejemplo, que no se pudieran abrir algunas cosas antes, que se tardó 2 o 3 meses en lo de los chicos, que algunos fueran a dar clase. ¿Por qué no se tomaron las medidas antes, no se estudió antes, sino que a los 7 meses se empezó a ver cómo volvían los chicos, o a los 5 o a los 6? ¿Por qué no se fue tomando de todos los países y de todo lo que hay sobre la pandemia y de todo lo que hay sobre la cuarentena? ¿Por qué no se fue tomando las experiencias de cada lugar? Ver, en estos lugares, mira, morían muchos, pero o se contagiaban mucho, no morían muchos, se contagiaban mucho, pero los chicos no perdieron tantos días de clase, o perdieron una semana nada más. Hoy mismo lo estamos viendo en Francia, en Bélgica, hay rebrotes, hay cantidad de casos, en España hay alarma, y sin embargo van tomando medidas en donde no tocan la educación, o si la tocan por unos días. Hay lugares como que Francia mismo o el Reino Unido, que lo que hacen es, bueno, en el caso de Francia, un toque de queda a la noche, pero durante el día los chicos van al colegio. Y dijeron, bueno, el lugar más infeccioso es la noche, donde más se infecta a la gente de coronavirus, es la noche, entonces cerremos para que no vayan los chicos a los boliches. Y que no se junten para que no se propague el virus. ¿Qué pasó? Bueno, me parece que es momento de empezar a explicarlo. Todos tienen que explicarlo. No podemos seguir en la situación que estamos sin que haya una explicación. Ejemplo, en estos días se abrieron las obras privadas. Hay cantidad de edificios. Acá en mi barrio, yo salgo acá al balcón, acá donde estoy, y veo 3 edificios que se están construyendo. Los 3 están parados. Ahora se volvió. El gobierno de la ciudad dijo, se habilita con tantos metros cuadrados, se habilita aquellos que se están por terminar, los edificios. Hoy recorrí la ciudad también. Cantidad de edificios parados. Ahora es están habilitados. ¿Por qué? Bueno, sabemos que cuesta, porque tienen que llevar a los gremios, pero me decían el otro día que no hay ladrillos. Me decían que no se entregan elementos de la construcción, y lo pude comprobar, porque no tienen precio, porque están esperando qué va a pasar con el dólar. Entonces muchos que estaban haciendo edificios han decidido pararlos. Decidieron parar los edificios porque no saben cuánto le va a costar lo que necesitan para construir. ¿Qué está pasando con todo eso? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de que faltan cosas, que faltan muchas cosas porque no se puede importar determinadas cantidades, ya hace falta demasiados trámites por el tema del dólar, y entonces hay líneas paradas de determinados productos? Así que fíjense qué combinación. Yo lo siento, tengo que empezar así el programa, pero fíjense qué combinación.
un grupo que después del segundo mes o tercer mes de cuarentena no sabe qué hacer y se va manejando por lo que le sale a cada uno. Primero acusar que la culpa es de la ciudad de Buenos Aires, después acusar que sobramos los porteños, después acusar que los runners contagiaban. Bueno, nada de eso pasaba. Después que te estallaba todo en la ciudad. Y nada de eso pasaba. Y eso mezclado con que ahora son tan ineficientes con este ajuste que vinieron a hacer de antes de la pandemia, porque los sueldos y las jubilaciones las bajaron antes de que empiece la pandemia. Entonces se ven que se están abriendo cosas acá en la ciudad, pero que la situación económica no se modifica. Porque salvo comida, ¿qué se vende? Y encima faltan cosas porque nadie quiere vender porque no sabe a cuánto va a reponer por el tema del dólar. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, alguna vez creo que de acá en adelante alguien lo contestará. Nosotros nos vamos a quedar esperando a eso, esperando que nos digan qué pasó que la educación no fue esencial, qué pasó que después del tercer mes la administración de la cuarentena fue un desastre, y qué pasó que ahora acá en la ciudad y en el AMBA estamos en una situación bastante buena dentro de lo que es la pandemia, y en el interior del país nos enteramos, como en Tucumán, como en Santa Fe, como pasó en Jujuy y en Chaco y en tantos lados, nos enteramos que todo ese tiempo que era para preparar a la salud, acá en la ciudad de Buenos Aires se preparó, en el AMBA, en el conurbano bonaerense se preparó, y en el resto del país no se preparó, y hoy está estallando todo, está colapsado todo. Hay en Tucumán, tienen un promedio de 1.300, 1.400 casos por día de coronavirus. Eso es como si acá en la ciudad, porque Tucumán tiene 1.500.000 habitantes, como si acá en la ciudad tuviéramos más de 3.000 casos de coronavirus. Nunca llegamos a eso en la ciudad. Y fuimos la ciudad, los que vivimos en la ciudad, los más atacados por todo el resto del país. Y nos enteramos ahora eso. Bueno, espero que alguien nos dé una respuesta. Vamos a ir con una explicación que daba Fernán Quirós sobre el momento que estamos viviendo y sobre algunos otros temas. Como podemos seguir observando, la curva está en un lento pero sistemático descenso desde la última semana de agosto hasta el día de la fecha. La misma información se observa cuando, en vez de poner los casos confirmados por día, lo que hacemos es la media móvil de los últimos 7 días, y cada día los datos de ese día más los 6 días previos en promedio por día, para poder evitar los picos y valles de la semana. Allí podemos ver que desde el 1 de septiembre hasta el día de la fecha, con subidas y bajadas, pero siempre con una tendencia al descenso, hemos pasado de unos 1.300 casos promedio por día a unos entre 700 y 800 casos promedio por día, es decir que el descenso ha sido significativo hasta el día de hoy. Comprendemos perfectamente no solamente la situación económica de los jardines, sino además la situación sanitaria de los niños, y estos son los dilemas que hay que gestionar permanentemente con esta pandemia, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos absolutamente enfocados en la problemática de los jardines maternales. Estamos trabajando con la ministra de Educación, con Soledad Acuña, sobre los protocolos y las formas de poder facilitar y acelerar la vuelta de ellos, así que en cuanto estemos en condiciones, por supuesto que vamos a avanzar rápidamente. Para el mes de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires podría haber alguna cantidad de producción local como para empezar una distribución de cierta magnitud. Así que me parece que esa es una buena noticia a los dichos del ministro. Bueno, ahí Quirós hablaba. 1.300 casos de promedio había el 1 de septiembre. 1.300 casos, más o menos algo de lo que decía antes. Y ahora estamos de promedio en 700 y 800 casos. Es decir,
que son casos como para, si se administra bien, en un periodo más tendríamos mucho menos casos y podríamos llegar bien hasta que aparezca la vacuna. Que ahí Quirós dice que según Ginés González García, en marzo ya sería masiva la vacunación. Igual realmente creerle a Ginés González García cuesta, pero bueno, démosle la derecha y ojalá que se cumpla. Habla también del trabajo en los jardines maternales, que también es una preocupación de muchos para que puedan volver los chicos. Bueno, vamos a poner un tema. Antes de ir al tema musical, te digo que te quedes porque en un ratito nada más vamos a tener una muy buena nota sobre el tema pobreza. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En el bloque anterior hablábamos de la pobreza con Diego Raus. Bueno, fue bastante interesante todo lo que explicaba, aunque en realidad el problema es que nos estamos ahogando, ¿no? Y bueno, se necesitaría algún proyecto que justamente no están para esto ni los sociólogos ni los economistas. Los sociólogos describen la situación y los economistas también, y por ahí sí también pueden hacer algún aporte, alguna propuesta, pero en general lo que se necesitaría es una alternativa política, diferente, que teniendo todos estos elementos, porque lo que dijo Diego Raus son elementos muy interesantes, ¿no? Cuando explica qué pasó con la Argentina, por qué no se puede volver a bajar la pobreza a los niveles como había en los 70, en los 60, hasta el comienzo de los 80, que de pobreza que iba entre el 2% y el 6%, ¿por qué no? Y bueno, ahí yo digo, la perspectiva sería un cambio de sistema, pero para eso se necesitarían fuerzas políticas que lo lleven adelante. Evidentemente no se puede cambiar el sistema, ni se puede avanzar aunque sea en un mínimo nuevo, como decía Diego Raus, un estado de bienestar, que ya prácticamente no existe en el mundo, quedan pocos países en el mundo con estado de bienestar, así que ¿qué lo vamos a tener en la Argentina? Bueno, Gambina hace algunas reflexiones económicas sobre la reunión anual y la visita del Fondo Monetario Internacional de la semana anterior y la reunión anual del Fondo Monetario. Y explica también todos los temas económicos que se vienen. Siento decirles que con lo que dijo Diego Raus, con lo que ahora va a decir Gambina y con lo que todos pensamos, la situación no va a estar bien por muchos años. Más allá que, claro, lo decía antes Diego, se había llegado casi al más del 50%, el 56% de pobreza ya por el 2002, claro, después se bajó al 30% y se dijo que bueno, eso se llama meter la vaca, metieron la vaca y después sacan la vaca. Bueno, pero no se trata de eso, se trata de llegar a una situación mucho mejor. Escuchemos a Julio Gambina. Bueno, saben que se está haciendo la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y esto coincide con la visita que recientemente hizo el Fondo Monetario a la Argentina. Estuvo la misión entrevistando al oficialismo, por supuesto, a sectores de la oposición,
a sectores económicos, sociales de la Argentina para llevarse una opinión. En principio, la opinión del Fondo Monetario es que Argentina está seriamente comprometida desde lo sanitario y de lo económico. Y lo interesante es que se divulgaron los datos de la perspectiva de la economía mundial, donde en términos generales el Fondo Monetario Internacional dice que la situación es grave para el 2020, pero no tan grave como habían imaginado en junio. Sobre todo, dicen, eso es válido para los países capitalistas desarrollados. Y si en junio estaban pensando que la economía mundial iba a caer algo así como el 5,5%, ahora dicen que la caída va a ser del 4,4%, que va a haber una recuperación en el 2021, pero dicen, ojo, el 2021 va a tener una economía apenas similar a la economía mundial del año 2019. Digamos algo así como que el impacto de la recesión del 2020, bueno, se come prácticamente la evolución de 2 años, y sabemos que en esos 2 años hay crecimiento de la población y crecimiento de los problemas económicos, sociales de la población mundial. El Fondo Monetario, y ustedes saben que eso no es una organización izquierdista, ni más ni menos, dice que se están comprometiendo los objetivos de combatir la pobreza, con lo cual un tema muy delicado es la cuestión de la pobreza. El tema del desempleo es otro tema serio. Y aclara el Fondo Monetario Internacional que entre los países que van a tener más problemas, entre ellos aparece Argentina. Argentina aparece en un listado de 25 países con serios problemas de su economía. Dice el Fondo Monetario que la Argentina va a caer este año un 11,8%. Bueno, todavía tiene un pronóstico mejor que lo que dio el gobierno, porque ustedes se acuerdan que en el proyecto de presupuesto el gobierno argentino habló de una caída de la economía para este 2020 del 12,1%. Pero bueno, sea el 12,1% o el 11,8%, la verdad es que es muy fuerte la caída de la economía argentina para este 2020, con un pronóstico también similar de repunte de la economía para el 2021. Pero aún así, sean los datos del Ministerio de Economía de la Argentina reflejados en el presupuesto o los datos del Fondo Monetario Internacional, dice que aunque la economía argentina crezca en el 2021, va a ser un poco más del 7% de caída de la economía argentina respecto al 2019. Digamos que son cifras fuertes, porque eso tiene traducción en problemas sociales. Si es un problema social mundial el tema de la pobreza y el tema del desempleo, bueno, en la Argentina eso es delicado, porque entre otras cuestiones, el Fondo Monetario habla de un desempleo para la Argentina un poquito por encima del 11%, cuando ya el INDEC nos dice que está por encima del 13%. Y esos problemas que dice la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, nosotros sabemos que son realmente preocupantes, realmente muy serios. Por lo tanto, el impacto económico, social de la recesión argentina, que tiene que ver con el COVID, sí, pero que viene de arrastre. Algo que también plantea el fondo. Es más, para tenerlo en cuenta y para pensarlo, el Fondo Monetario dice que se vienen años de crecimiento pobre de la economía mundial. Así que si alguien imagina que hay soluciones rápidas, inmediatas para la economía argentina, para la economía regional, se equivoca. Es más, comparando con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, dice que nuestra América ha retrocedido varios escalones en los últimos años. Algo así como que nuestra América, América Latina y el Caribe, ha perdido la última década
en perspectiva de combate a la situación de la pobreza, del desempleo, los datos económicos y sociales, y no es la primera vez que CEPAL habla de década perdida. Ya habló de década perdida en los 80, habló de media década perdida en los 90, con lo cual, si tomamos los últimos 40 años, bueno, la CEPAL nos dice que algo así como 25 años de esos 40 fueron para atrás. Para pensarlo, porque los únicos años en que la región fue un poco para adelante, mejorando las condiciones económico-sociales, es precisamente en la primera década del siglo XXI. Esa década que incluyó procesos de cambio político, para algunos llamados gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, un momento de distribución del ingreso. Y lo último que les quiero mencionar es que, curiosamente, el Fondo Monetario, que digamos de nuevo, no es una organización de izquierda, que es funcional a la estrategia del capital y que plantea reformas estructurales profundas, entre las cuestiones que recomienda es impuesto a las grandes fortunas, impuestos a los grandes patrimonios. Digo, para vincularlo con algunos debates que atrasan en la Argentina y que van en contra de que los que más tienen contribuyan a resolver la grave situación de la Argentina. Ahí la explicación de Julio Gambina. A Julio le falta en lo que dice, él habla del desempleo, del INDEC, lo que decía el Fondo Monetario, y el INDEC, el Fondo Monetario decía el 11%, el INDEC dice el 13%. No nos olvidemos, primer tema, cuando la gente empieza a buscar trabajo, porque tenemos nada más que el 13% porque la gente no sale a buscar trabajo. Aparecen avisos a cuentagotas, esos que ustedes vieron, para de 2-3 cuadras para una pizzería, 2-3 cuadras para algún comercio, ¿no? Como se vio acá para la farola, las cuadras de gente que pedían 10, 15, había 10 o 15 puestos de trabajo. Cuando se lance toda la gente, porque hoy la gente, si bien era mucho lo que hacía en la cola, es poca gente con respecto a lo que siempre, cuando se lance la búsqueda, ahí nos vamos a ver que la situación va a superar largamente el 13%. Y lo otro que no dice Gambina, pero sí lo decía Raus, Gambina dice que en la primera década del siglo XXI fue una década en donde creció toda América Latina, bueno, en realidad creció el mundo, bueno, y él un poco dice, bueno, ahí había gobiernos progresistas. Diego Raus da una explicación que creo que es más complementaria. Había gobiernos progresistas, pero también había commodities que valían 3 o 4 veces lo que valen ahora las commodities. Acá tenemos el ejemplo de la soja. La soja con el kirchnerismo llegó a más de $650 la tonelada. Después, en esa etapa que de la cual se hablaba, de la primera década, pero bueno, cuando bajó la última década, ahí lo dice bien Gambina, ¿no? Dice una década que fue, bueno, más pobreza, más de todo la última década, que incluye kirchnerismo, incluye macrismo y ahora va a volver a incluir kirchnerismo, peronismo, como lo quiera llamar. A veces tienen que ver los gobiernos, eso también es cierto. Yo lo hablaba en la nota que hicimos antes, que hay gobiernos como el de Bolivia, claro, bajó la pobreza del 67% cuando asume Evo Morales, la bajan al 30%. Pero bueno, no vamos a comparar.
cuál ha sido la actitud, ¿no? Es decir, el gobierno de Evo Morales tuvo otras características, sobre todo en la economía. Evo Morales tomaba siempre el discurso antiimperialista, todo muy bien, pero en economía se manejaba de una forma pragmática, es decir, nacionalizó el gas, pero a los 3 días le dio la concesión a Repsol y hizo buenos negocios con Repsol. Y nunca Evo Morales tocó a los bancos, es decir, que desde el punto de vista del gobierno de Evo Morales fue un gobierno que dejó contentos a todos, a derecha y izquierda. A la derecha la dejó contento porque no había inflación, no había aparte de corrupción. Fíjense ustedes que vuelve a ganar el MAS. Vuelve a ganar el MAS, ¿por qué? Porque manejó bien la situación económica y justamente la manejó que es el presidente. Bueno, algún agregado para lo que decía Gambina, y ya que estamos unas palabritas nada más sobre el tema Bolivia. Evo Morales va a tener que hacer una autocrítica, ¿no? Porque si Arce hubiera sido el candidato en vez de él, que había sido rechazado por un plebiscito, y si hubiera ido Arce, y seguramente hubiera ganado Arce igual en ese momento. Entonces se perdió un año de este gobierno que está ahora en Bolivia con Áñez, y aparte quedó muy en la superficie la división que hay en el MAS, ¿no? Esperemos que eso no afecte para que el gobierno no funcione como funcionó la etapa de Evo Morales. Pero mientras Evo Morales andaba por el mundo y lo perseguían, porque es verdad que lo han perseguido a Evo Morales, el MAS estuvo en el Congreso y estuvo negociando y fue uno de los que acordó estas elecciones, es decir, los diputados y senadores que habían entrado con Evo Morales. Evidentemente, si Evo Morales no hubiera hecho todas esas cosas que hizo mal, hubieran tenido elecciones limpias antes y ningún problema. Miren, ahora asume un gobierno con Arce. Así que esperemos que Evo Morales, que ha manejado tan bien las cosas en Bolivia mientras estuvo, que reconozca, me equivoqué de querer ir de nuevo a otra reelección, cuando en realidad en mi partido había gente capaz para hacerlo. Hay que terminar, son pocos los líderes que pueden ser líderes durante muchos años, se termina agotando el tema. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Hoy venimos con un programa recontra cargado, pero tiene que ver, es el tema de las murgas. Sí, es el tema de las murgas, es un tema que afecta, hoy todo afecta. Ahora, las murgas están pidiendo que le apruebe el gobierno de la ciudad protocolos para que puedan ensayar. Ahora, no dicen después que en los carnavales van a actuar, sino lo que dice la gente de las murgas, que son más de 100 murgas, que proponen esto, que después buscarán una forma para tener un carnaval alternativo, ¿no? Por ahí actuarán las murgas por streaming, pero bueno, piden protocolo, y yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que tenemos que estar de acuerdo que haya protocolo, que puedan ensayar las murgas, y bueno, y después veremos si pueden actuar o no pueden actuar. Ahí ya el tema me excede, si no es un tema que tengo muy claro todavía, el tema de los teatros y todo eso. Sé que es un problema económico muy fuerte, que no pueda concurrir la gente, que no es lo mismo por streaming, qué sé yo, pero igual
no sé si ahí se puede abrir realmente. Así como te digo, está bien que los runners, está bien que se abra los shopping con protocolo, está bien lo de las escuelas, todo eso. Te digo que con los espectáculos no sé. Vamos a escuchar a María Soledad Taboada de Los Elegantes de Palermo, que explica sobre este pedido de aprobación del protocolo. La importancia de los carnavales donde participamos, las murgas todos los años, es llevar la alegría a los vecinos. Por lo general nosotros siempre decimos que los carnavales son las vacaciones de los pobres. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de salir de vacaciones y se divierte junto a nosotros en los corsos. Con respecto a los pedidos que le hacemos al gobierno de la ciudad, este año presentamos un protocolo de ensayo para el Carnaval 2021, porque sabemos realmente que este año no vamos a tener un carnaval convencional, el que conocemos todos. Entonces, bueno, estamos manejando los protocolos correspondientes para poder ensayar, e inclusive estamos trabajando con diferentes comisiones para poder tener un carnaval alternativo, virtual, digital. Todos los años siempre hacemos pedidos de más cosas. Por suerte, últimamente estamos consiguiendo la mayoría de las cosas que vamos pidiendo. Aumento de presupuesto, en lo que es el subsidio del carnaval porteño. Y así que la verdad que venimos trabajando bastante bien. La actividad de las murgas en los barrios en este momento es bastante social, más que nada por el tema de la pandemia. Hay más de 80 murgas realizando ollas populares en los barrios, incluso entregando bolsones de comida. En lo que es cultural, bueno, se le enseña, la mayoría de las murgas desarrollamos actividades de música, de canto, de baile, integrar a la juventud y no tan juventud a este arte que desarrollamos. La mayoría de la gente está acostumbrada a verlo en febrero, pero nosotros trabajamos todo el año, inclusive socialmente hacemos que la gente joven principalmente no esté en las calles. Muchas de las murgas tenemos, como digo yo, nombre y apellido, ¿no es cierto? El nombre vendría a ser el de la murga y el apellido por lo general es el barrio. No todas lo tienen, pero sabemos qué murga y qué estilo es de cada barrio. Considero que sí, que las murgas constituyen la identidad de los barrios. Y me quedo con eso. Las murgas son identidad de los barrios, aunque, hay que decirlo también, muchas murgas han sido cooptadas por determinados espacios políticos y eso a veces ha deslucido el discurso de las murgas, porque al ser cooptadas no critican aquellas cosas que tendrían que criticar, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, este día 215 del ASPO, del aislamiento. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¡Feliz cumpleaños, Camilo! Gracias. ¿Dónde te puede saludar la gente? Lo pueden hacer si tienen ganas, ¿no? Si no, nos pueden mandar otro tipo de mensajito. También se pueden poner en contacto con nosotros por nuestro Facebook, que es Los Locos de Buenos Aires, por nuestro Twitter, @loslocoslattribu, o por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. No, también que nos digan ahí si
si hay cosas que que cuestionan por ahí de nuestro programa, de la gente que ha hablado, se lo vamos a contestar. Exactamente. Todo. Bueno, viste, hoy hablaba un poquito, estaba muy preocupado al comienzo del programa con el tema que, bueno, llegamos al día 215 y siento como que se hicieron muchas cosas mal. Siento esto, me llamó la atención, Camilo, créeme que me llamó mucho la atención estos días que tuve que salir, la cantidad de negocios que está cerrado. ¿Viste? El otro día estuve, no lo dije al comienzo, estuve ahí donde venden lanas, en la zona donde venden lanas, que es Córdoba y Scalabrini Ortiz. Sí. Más de la mitad de los negocios que vendían lanas están cerrados. Persianas bajas por todos lados. Claro, están autorizados a vender. Claro. Ahí tenés, qué sé yo, hay algunos, los más conocidos, subsistieron, pero después Sí. persianas bajas por todos lados. Los comercios en general ya están, la mayoría, ¿no? Tengo entendido que están habilitados. Sí, están o casi todos. todos. Están todos. Todos. Ah, Sí, bueno, con todos. más razón todavía ver una persiana baja. Creo que todos. Sí. Yo la otra vez anduve por 11 y ahí vi que también hay negocios cerrados. Sí, Todos los negocios. Es decir, sí, sí. hasta los de cotillón están abiertos, tela, lo que se te ocurra. Bueno, no sé cómo volveremos de esto. Y mucho bar también cerrado. Mucho Claro. bar que no aguantó, ¿no? E inclusive hay algunos bares, acá mismo en el barrio, viste que ordenaron, bueno, el barrio tiene mucha movida, Boedo, Sí. entre Independencia y San Juan, Homero Mansi, todos, Trianón han sacado todas las mesas a las calles y tienen más mesas que las que tenían antes adentro. Claro, El tal doble, cual. el triple, igual son 2 días, ¿no? Porque el resto de los días tienen Sí. menos mesas, pero están trabajando. Pero hay algunos que también, está, qué sé yo, Pan y Arte, que era un boliche, lo reconvirtieron un poco para vender verduras orgánicas. Claro, Y le pusieron los lugares para que ponga mesa en la calle y no las puso. claro. Porque no, andás a ver por qué. Es un tema, es decir, a mí me parece que falló. Bueno, vimos el otro día que los infectólogos están tratando de abrirse. Yo creo que hubo un sector de los infectólogos, no sé cómo la ves vos, que se jugó mucho a lo político. Es decir, como que estaba avalando cosas del gobierno que las avalaba por acción o por omisión, que no estaban bien. Claro, sí, sí. Ejemplo, no decían nada cuando todos decían que todo el problema era la ciudad de Buenos Aires, que todo el problema eran los runners. Ahí los infectólogos yo no, por lo menos no los escuché. No sé, como que ahora se quieren separar de todo eso. Sí, se quieren separar con los resultados, igual me parece. Claro. Se quieren separar por eso. Y de todas formas, a ver, hubo algunos que salieron bastante más seguido, o que por lo menos daban la cara bastante en varios medios. Uno es Eduardo López. Sí, que era Que el más- Eduardo López, que claro, que en general siempre tenía como una visión, tenía como sus ideas y se notaba que de alguna manera hablaba por él, ¿no? No era muy crítico y a la vez, como todos los infectólogos, epidemiólogos y demás, todos estaban con la idea de cerrar, que no salga nadie, que esa es la mejor forma de combatir esto. Pero después sí, a ver, era un que poco... no era muy crítico. ¿Qué querés decir con que no era muy crítico? No, que no era muy crítico en este sentido, ¿no? Que a ver, que más allá de algunas cuestiones que marcó en algunos momentos de que se estaban realizando poca cantidad de test, que creo que es uno de los temas que más se Central. habla ahora, claro, y central, que Eduardo López lo mencionó algunas veces, pero que más allá de eso en general como que sostenía, bueno, se están realizando estas medidas de restricción por esta razón, porque queremos cortar la circulación del virus, etcétera, etcétera. Lo que venimos escuchando hace meses y meses. Ahora no sé, en estos días, esta necesidad en estas últimas semanas de despegarse la vi un poco más del lado de Khan, de Pedro Khan, que era el que estaba justamente más jugado.
en un principio, que se sentaba a hablar Alberto Fernández y varias veces él estaba atrás, sentadito también, como diciendo, si nosotros somos los que estamos de alguna manera asesorando y somos parte de comandar todo esto. Estaba poniendo la cara. Este ejemplo, Eduardo López no estaba y era otro de los médicos que se estaba consultando. Así que me parece que nada, se están tratando de desligar justamente por eso, porque ven que las medidas que llevaron adelante no terminaron de dar sus frutos. Y más allá de eso, más allá de haber aconsejado nada más que una sola cosa, que es encerrarse, y bueno, y algunas que no les dieron tanta importancia como el aislarse, se dieron cuenta que ya no sirve tampoco el discurso de echarle la culpa a la gente. Se dieron cuenta que lo único que tenían era eso, y que hay muchísima gente que todavía lo sostiene, que te dicen, no, va Argentina, el argentino hace lo que quiere y por eso estamos tan mal. Y bueno, no podemos caer en generalidades pero tan amplias que no permiten dar ningún tipo de diálogo, ¿no? No permiten dar ningún tipo de diálogo de lo que responde a las condiciones en las que vive cada gente, quién es más vulnerable, en una situación, en una pandemia, en una situación donde está en juego la salud. Y bueno, nos quita del eje un montón de debates que podríamos darnos, y se dieron cuenta que ya no da más eso, ¿no? Que ya no es cuestión de cerrar o de abrir, no es cuestión de salir a correr o no salir a correr, no es cuestión de echar la culpa o de felicitar, porque pasamos de eso también. Al principio nos felicitaban, salían el trío Pandemia, salía y nos acariciaba la cabeza y nos decía buenos chicos cuando nos quedábamos acá y cuando estaba todo cerrado, y después cuando empezamos a salir al revés. Sí. No, chico, claro, chico malo, perro malo, no podés salir. Por culpa de ustedes que querían salir a correr. Bueno, miren lo que pasó acá, y nos mostraron un gráfico partido a la mitad. Pero bueno, así que me parece que se les acabaron esos discursos y no les queda otra más que despegarse, por lo menos tratar de despegarse como sutilmente, tal vez, ¿no? Como tratando de no dejar una huella tipo, nosotros de acá nos vamos, nosotros no tenemos nada que ver con él. No, por abajo, tranquilo, despacito, tipo, no, bueno, nosotros aconsejamos, por ahí en algunas cosas nos escucharon, en otras no, y bueno, pero al fin y al cabo despegarse de lo que son los números, ¿no? Claro. Ahora una cosa, los infectólogos siempre decían, más allá de que nunca explicaron por qué no se hacía, la mayoría decía que había que hacer test. Sí. A López se lo escuché Un cantidad montón de de veces veces, sí, que sí, había que hacer test. No se logró que se hagan test. No, para nada. No se logró, es decir, que pueda tener una cantidad razonable de test. No se logró en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires también va a tener que decir por qué se quedaron ahí con los test. Está bien, se hacen más test que en otros lados, Sí. pero se quedaron ahí. Se llegó a 4.000 y pico y está Nunca, ahí. y sí, y en el último tiempo que tenemos, así como bajó la positividad, también bajaron los positivos por día, también bajó la cantidad de test. Nunca más volvimos a tener esos 4.000 que llegamos a tener cuando llegaron a ser 1.400 los infectados, 1.500. Claro, que teníamos 4.000 y encima teníamos los de no residentes que eran otros 2.000 más. Se Claro llegó a que ser 6.000, exactamente, ¿no? se llegaron a hacer 6.000 y pico, inclusive 6.300, 6.200 test en un día. Ahora ese número se está bastante lejos. Esa es otra de las cosas que yo me olvidé al comienzo, pero que va a tener que responder en algún momento el gobierno. Porque acá ya más o menos la cosa está como lo que escuchamos antes que dijo Quiroz, pero en el interior del país no sé cuántos test se hacen. No se hacen test, se hacen solamente... la positividad supera el 70%. Se hacen solamente cuando uno llama y tengo los síntomas. Entonces ahí por ahí testean al de al lado. O por ahí no, lo aíslan directamente. Bueno, esos directamente no entran en la estadística.
O sea, no, alguien que no le hicieron el hisopado, que no le hicieron el PCR, no entró en el millón de infectados. Claro. O sea que si están aplicando, o mismo este método de que tenés 4 convivientes, uno infectado, el resto lo dan automáticamente como positivos, también no entra en la estadística, entra nada más que el positivo de esos 4. Claro. El resto entran y se los toma como positivos porque los aíslan. Pero no son positivos que entran en, como dije, en este millón de infectados. Claro. Bueno. Así que ahí hay un tema enorme porque no solamente te termina de deformar los datos, sino que termina mismo distorsionada la visión de quién tiene coronavirus y quién no. Cuando el tenerlo ya de por sí, o el convivir con alguien que lo tiene, o el haber estado en contacto con alguien que lo tiene, puede significar un montón de presión emocional y que te puede jugar en contra para cualquier otro, para un montón de cosas, y que te puede jugar en contra en la salud, el tenerlo como mismo el no tenerlo, pero darte como que lo tenés de alguna manera, no como que estas vueltas, esto de no, bueno, quédate. Claro, lo tenés, pero demás. no lo tenés para las estadísticas. Exactamente, Claro. sí. Bueno, el caso que nosotros hablamos de Rosario, de Sí. una persona que todos creemos que lo tuvo porque los médicos le decían por teléfono, no, quédese. Claro, no, quédese en su casa, listo. Quédese Usted en su tiene los casa, síntomas, tiene coronavirus, claro. no salga. Si se agrava mucho, nos dice, bueno, que en general no se agrava y ya pasó. Bueno, otra de las deudas. Cuando termine la pandemia y nos enteremos de todo. Si ahora uno recopila así cosas que se dijeron y dice, estas barbaridades se dijeron durante todo este tiempo. Sí. Te imaginas cuando termine todo, ¿no? Y vamos a ver a qué llegamos. Porque ahí ahora estamos cuarto, quinto en cantidad de contagios. Me preocupa que ha crecido la mortalidad. Ya estamos en una mortalidad muy parecida a la que hay en el mundo, ¿no? Sí. Así que tenemos problemas. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos terminó el programa. Nos reencontramos, si vos querés, la semana que viene. Chao.